buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 171. Chapter 171. Skill Advancement, Bonus. En el 10º piso de la mazmorra, Belle estaba solo, con la espada en la mano, frente a un grupo de orcos. En ese momento, lo que Belle más necesitaba era afinar su técnica, elevarla para que igualara su nivel actual de fuerza, o incluso superarlo. En ese momento, la única técnica que dominaba por completo era Tsuba Megaeshi. Pero ese movimiento requería un profundo conocimiento y comprensión del manejo de la espada. Belle creía firmemente que solo a través de esa comprensión se podían crear milagros. Solo quienes dominaban la fuerza y la técnica podían aprovechar la más mínima oportunidad de cambiar el rumbo en situaciones difíciles. Por eso, Tsuba Megaeshi se había convertido en su remate predilecto a corta distancia. La técnica en sí ya estaba más allá del alcance de los humanos comunes. Al menos ninguna persona normal podría lograr algo como un fenómeno de distorsión multidimensional. Fue un movimiento que, mediante pura habilidad personal, atravesó los límites del espacio y el tiempo. 3 golpes fatales lanzados simultáneamente en el mismo espacio y tiempo, formando un ataque de pinza que podría terminar la pelea en un instante. Realizar semejante movimiento requeriría toda una vida de dedicación para un espadachín anónimo. Incluso intentar replicarlo con la experiencia de otra vida sería increíblemente difícil. El primer requisito era tener una amplia experiencia en combate. Y no había atajos. Solo las batallas prácticas podían construir esa base. ¡Ja! Un sonido silbante vino desde un costado. El garrote con púas de un orco se dirigía hacia él. Pero esta vez, Belle no activó su transformación relámpago para neutralizar el ataque. En cambio, aflojó el agarre de la hoja, la inclinó desde abajo y, con su baja estatura, empujó el garrote hacia arriba, deteniendo el golpe con mínima fuerza. Era una técnica de la que había oído hablar una vez. Anulación de fuerza. Un método utilizado en combate para disipar el poder de ataque de un oponente, reduciendo el daño recibido o incluso convirtiendo esa fuerza en fuerza destructiva propia. Belle aún no entendía del todo cómo usarlo. ¿Quién hubiera pensado que llegaría un día así? Aún así, incluso sin dominarlo, comprendió el principio de redirigir la fuerza, y eso era lo que actualmente estaba tratando de aprender. Bien. Mi cuerpo se está adaptando a esto. La anulación de la fuerza no era solo una técnica, era todo un estilo de lucha. No se trataba solo de controlar la muñeca, exigía potencia de todo el cuerpo. En la mente de Belle, el combate era en última instancia una competencia de control, poder, ritmo y precisión. No esperaba que esta técnica funcionara tan bien con armas. No, para ser preciso, y me sorprende que realmente esté logrando aplicarlo a través de mi espada. Su progreso técnico era visible. Quizás se debía a que sus antiguas técnicas eran torpes, que su ritmo de mejora actual parecía tan espectacular. Apenas habían pasado unos días desde que empezó a experimentar con este método, y ahora ya lo estaba incorporando al uso de sus armas. Ese creciente dominio lo llenó de una silenciosa emoción. Los otros orcos lanzaron sus garrotes hacia él. Belle imitó el movimiento, bajando por su trayectoria. La fuerza de esos golpes seguía siendo inmensa, pero ahora se sentía completamente diferente. Los desvió con facilidad. Auge. El impacto sacudió el suelo y lanzó fragmentos de piedra al aire. Belle examinó el campo de batalla. Por un instante, el tiempo mismo pareció detenerse. Su larga espada cortó el aire. En el momento en que golpeó, las piedras voladoras reanudaron su movimiento, dispersándose a gran velocidad.
Belly se detuvo solo brevemente, luego se movió nuevamente, cortando cada última piedra que se cruzó en su camino. Todavía no he llegado a ese reino. Belly lo sabía. Aún no había entrado en el dominio de ese espadachín sin nombre, pero gracias al legado de su vida, su espada había logrado rozar el filo. Aunque sentía que estaba infinitamente cerca, aunque parecía que ya estaba dentro de ese reino, en verdad, apenas había alcanzado su umbral. Poder siquiera vislumbrarlo en tan poco tiempo y eso por sí solo ya es un gran paso adelante. Pero ese era el límite actual de lo que podía lograr con Tsuba Megaeshi. Ir más allá requeriría más tiempo y un mayor desarrollo técnico. Sin eso, ¿quién sabía cuánto tardaría en adentrarse en ese terreno? Con un suspiro silencioso, la percepción de Belly volvió a la quietud suspendida. Los semiorcos, blandiendo garrotes con púas, se quedaron paralizados. Examinó sus posiciones con una mirada. Entonces, su espada trazó un arco grácil, como una luna llena, y el tiempo se reanudó. SHHH. 4 cabezas de semiorcos cayeron al suelo. La sangre brotó con violencia de sus cuellos, tiñendo de rojo la tierra a su alrededor, excepto el lugar donde Belly se encontraba, que permaneció intacto. Exhaló lentamente mientras miraba las consecuencias. Mejorar mi técnica es lo que realmente importa. El método de anulación forzada aún necesita más práctica. Donde estoy ahora, no es suficiente. Mientras Belly reflexionaba, el sonido de 4 pares de pasos resonó en sus oídos. Alguien viene pero no tenía prisa por irse. El 10º piso siempre estaba envuelto en una espesa niebla, y la visibilidad era muy limitada. A menos que alguien se acercara mucho, localizarlo sería difícil. Esa era una de las características definitorias del 10º piso y una de las razones por las que muchos aventureros lo odiaban. La niebla dificultaba mucho la visión, y los diablillos más pequeños a menudo se escondían en ella. Si no te acercabas lo suficiente, nunca los veías. Y una vez que esos diablillos notaban a los aventureros, llamaban a los orcos que acechaban en la niebla. Estar rodeado así por la niebla era como una sentencia de muerte. Aún así, a Belly no le importaba lo que les pasara a los otros aventureros. Todos eran responsables de su propia supervivencia. Si alguien moría, significaba simplemente que no habían calculado bien su propia fuerza. Desenvainando su daga hidra, Belly abrió el cuerpo del orco y extrajo la piedra mágica de su núcleo. El cadáver se convirtió en cenizas al instante. El garrote con púas cayó al suelo, junto con otro botín. Sus ojos, orejas y partes similares. Belly lo reunió todo en su almacenamiento de 4 dimensiones y desapareció en la niebla. Al emerger cerca de la entrada al 10º piso, Belly vio una figura familiar. Era esa pequeña silueta de nuevo, pero hoy, en lugar de estar disfrazada de Chientropé, apareció como un joven humano. Liliruca arde y sigues haciendo este tipo de trabajo, ¿eh? Belly lo miró, luego se dio la vuelta y abandonó el 10º piso sin decir otra palabra. Un aventurero debe ser responsable de sus elecciones. Buena o mala suerte, el camino que recorras es el que tú eliges. Chapter 172. Chapter 172. Einas Concern, bonus. Después de salir de la mazmorra, Belly fue directamente al gremio. Se movió con cautela, mezclándose entre la multitud como cualquier otro aventurero mientras entraba al edificio. Como era el momento de mayor actividad del gremio, su presencia entre la multitud hacía difícil que alguien lo notara. Pero Belly no estaba allí para asistir a una fiesta ni para socializar. Buscaba a la señorita Ina. Finalmente, la vio sentada cerca, conversando con una chica Chientropé. Por respeto a su trabajo, Belly no se acercó de inmediato. Esperó a que la chica se fuera antes de dar un paso al frente. Señorita Ina. Al oír esa voz familiar, Ina miró hacia arriba e inmediatamente reconoció al joven aventurero encapuchado. Belly Cranel. Belly-kun. Ella miró rápidamente a su alrededor, luego se levantó y lo jaló hacia una de las salas de recepción interiores. Una vez que colgó el cartel de en uso afuera de la puerta, condujo a Belly adentro. Belly-kun, de verdad que deberías tener más cuidado al venir aquí. La voz de Ina bajó a un tono más suave. Lo que estaba a punto de compartir venía de dentro del gremio. Belly-kun, deberías estar alerta. Ayer, mientras revisaba unos archivos, descubrí que el que manejaba para ti había desaparecido. ¡Qué rápido, eh! A Belly no le sorprendió demasiado la noticia.
Después de todo, Hermes ya había aparecido en persona. Claramente había investigado. Pero Belle no podía decir con certeza quién había tomado el archivo. Más allá de Hermes, sospechaba que la diosa de la belleza, Freya, fácilmente también podría estar detrás de algo así. Por suerte, no incluí ningún detalle específico en ese archivo. De lo contrario, podría haberse convertido en un problema grave. Eina se sintió profundamente aliviada de haber tenido la previsión de no tratar el expediente de Belle como cualquier otro, sino de procesarlo como un caso sin firmar. De no haberlo hecho, la situación habría sido mucho más complicada. Gracias por hacer el esfuerzo, señorita Ina. Belle nunca había olvidado la ayuda que ella le había brindado. Ofrecer ese tipo de apoyo a un aventurero recién registrado estaba mucho más allá de las responsabilidades de una recepcionista. Belle no sabía si sus acciones podrían poner en peligro su posición, pero estaba seguro de que tendrían algunas consecuencias. Por eso siempre recordaría su amabilidad. Mirando al chico parado frente a ella, todavía lleno de energía, Eina finalmente sintió que algunas de sus preocupaciones iniciales comenzaban a aliviarse. Está bien estar preocupado, pero Horario realmente se ha vuelto inestable últimamente. Incluso la familia Ishtar se ha visto envuelta en los Sevirus. No se sabe cuántas otras familias podrían estar involucradas también. Ante ese pensamiento, Eina sintió una ola de agotamiento. Por suerte, solo era recepcionista del gremio y no tenía relación directa con los Sevirus. De lo contrario, incluso el gremio podría verse en serios problemas. El Evilus podría ser un problema aún mayor de lo que pensamos. Belle también comprendió que esta situación tenía matices más profundos. Muchas familias tenían la sombra de los Evilus tras ellas, pero hasta que esas personas se manifestaron, aún no sabía lo suficiente. Últimamente he estado escuchando cada vez más sobre los Sevirus. Muchas de las cosas horribles del pasado fueron obra suya. Y ahora parece que se han estado escondiendo dentro de las mismas familias de Horario todo este tiempo. Sí. Eina lo entendía perfectamente. Pero aunque lo sabía, no podía simplemente mencionar qué familias tenían vínculos con los Sevirus. La mayoría se esforzaba por ocultar su verdadera identidad. En el pasado, los Sevirus eran firmemente reprimidos por las dos familias principales. Cuando ellas aún existían, los Sevirus ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. Pero desde que ese poder desapareció, han estado volviendo a salir, uno tras otro. Ese pensamiento le provocó a Eina una repentina sensación de inquietud. Belle-kun, ¿crees que Evilus podría haber robado tu archivo? La pregunta lo tomó por sorpresa por un momento. Solo pudo responder con seriedad. Señorita Ina, no creo que se tomen tantas molestias solo por mi expediente. Lo que han hecho en el pasado no parece propio de un grupo que busca reclutar gente. Son más bien sectarios. Hacen cosas sin sentido y sin ton ni son. Creo que sus acciones están estrechamente ligadas a sus objetivos. Y a juzgar por cómo suelen operar, robar el archivo de alguien parece completamente fuera de lo común. Francamente, dado lo imprudentes y caóticos que eran los Evilus, la idea de que entrarán a escondidas para robar su archivo sonaba como una broma. Además, ¿podría ese tipo de personas siquiera colarse en el gremio? Buen punto. Eina no estaba completamente segura de si los Evilus se atreverían a intentarlo, pero siendo realistas, probablemente no podrían lograrlo. Al pensarlo, se dio cuenta de que probablemente había estado demasiado nerviosa. De lo contrario, ni siquiera se le habría ocurrido. La sala de archivos tiene un sistema de seguridad especial. Si no conoces la distribución, incluso acercarte activará la alarma. Quienquiera que tomó el archivo debe ser alguien muy familiarizado con los sistemas internos del gremio. Con esas condiciones en mente, el abanico de posibles culpables era en realidad bastante reducido. Aún así, el solo hecho de confirmar que probablemente no fue Evilus quien robó el archivo de Belle le trajo algo de alivio a Eina. Pero aún así, Belle-kun, debes tener cuidado en el futuro. Como la última vez, traer tantas dagas Goblin al gremio simplemente no es apropiado. Honestamente, si no fuera por ese incidente en particular, el archivo podría no haber desaparecido nunca. Pero Eina también sabía que ese era el primer día de Belle como aventurero. No tenía idea de cómo funcionaba nada. Y desde entonces, Belle no había repetido ese tipo de error. Al recordar ese momento, incluso Belle sintió vergüenza ajena de su yo pasado. No te preocupes.
Esta vez, solo son unas piedras mágicas. Dado que había encontrado otra salida para los intercambios relacionados con armas, Bell no estaba dispuesto a dejar caer una pila de botín de mazmorra en el gremio nuevamente. Sacó un gran lote de piedras mágicas de su espacio de 4 dimensiones. Eina echó un vistazo a la pila sobre la mesa y suspiró aliviada. Mientras solo fueran piedras mágicas, no habría papeleo. Ni siquiera aparecerían en los registros. Rastrearlas sería prácticamente imposible. Chapter 173. Chapter 173. A token of gratitude for Miss Eina, bonus. Bell-kun, deberías tener mucho cuidado al entrar al calabozo estos días. Después de ayudar a procesar las piedras mágicas, Eina de repente recordó algo importante y le dio una advertencia oportuna. Los preparativos para la monsterfilia ya han comenzado. Así que tengan cuidado de no encontrarse con la familia Ganesa mientras estén allí. Monstruofilia, es cierto, Bell-kun, acabas de llegar a horario, así que probablemente aún no hayas oído hablar de este festival. Al ver la expresión vacía de Bella, Eina se dio cuenta de que solo llevaba menos de un mes en horario. De inmediato comenzó a explicarle. Monsterfilia es un gran festival anual organizado por la familia Ganesa. Durante el evento, domestican monstruos capturados en la mazmorra frente a una multitud. Como no es algo que los civiles puedan presenciar normalmente, es extremadamente popular. Bella sintió levemente. Conocía el festival. Después de todo, era muy icónico al principio de la historia. Como él estaba escuchando atentamente, Eina continuó. Debido al festival, la familia Ganesa estará presente con mucha más frecuencia en la mazmorra. Si quieres mantener tu identidad oculta, asegúrate de mantenerte alejado de ellos. Lo entiendo, señorita Eina. Bell tomó la advertencia en serio. También comprendió la verdadera razón de la monsterfilia. No era más que un esfuerzo conjunto entre el gremio y la familia Ganesa para influir sutilmente en la percepción pública ante cualquier posible revelación sobre los xenos. ¿Pero podría monsterfilia realmente reducir el miedo de horario a los monstruos? Improbable. Si realmente funcionara, ¿cómo verían los ciudadanos a los monstruos que salían de la mazmorra? No importaba que, los xenos, con sus apariencias monstruosas, siempre serían vistos como forasteros en horario. Era como intentar erradicar un prejuicio racial profundamente arraigado. No era algo fácil de resolver. A ojos de Bella, el problema de los xenos era fundamentalmente difícil de solucionar. A menos que alguien pudiera derrotar al dragón negro y luego usar esa hazaña legendaria para cambiar la opinión pública y compensar el estigma que rodea a los xenos, no habría camino hacia su aceptación. Así que una vez más, la respuesta fue la fuerza. Para resolver el problema de los xenos, la fuerza era clave. Solo alguien capaz de liberar por completo a la gente Ataera estaría capacitado para guiar al mundo hacia la aceptación de los xenos. Ese tipo de influencia solo podría lograrse mediante un logro que salvara al mundo. Precisamente por eso, tanto el gremio como muchos dioses conocían la existencia de los xenos, pero también sabían que no debían exponer la verdad imprudentemente. Hacerlo podría dañar irreparablemente la reputación de un dios y la posición de su familia. Bell le dirigió a la señorita Eina una rápida mirada y luego simplemente bajó el ala de su capucha. Señorita Eina, por favor tenga cuidado durante este tiempo. Esas palabras de preocupación hicieron que Eina se sintiera genuinamente feliz. Se había convertido en recepcionista simplemente porque no era apta para la vida de aventurera. Y una vez que asumió el puesto, la entrenaron para mantener una distancia profesional con los aventureros. Pero a través de sus interacciones con ellos, presenciando sus dificultades y perseverancia, gradualmente desarrolló el deseo de ser una fuente de apoyo. Aún así, Eina siempre mantuvo ese límite. Lo máximo que podía ofrecer era cumplir con sus deberes con mayor cuidado y precisión. No te preocupes. El gremio recibe información mucho más rápido que cualquier aventurero. Si algo sucede, me aseguraré de esconderme bien. Esconderse quizá no sea suficiente. Bell hizo una pausa y luego recuperó una gema roja especial de su espacio de 4 dimensiones. Señorita Eina, si alguna vez se encuentra en peligro, use esto. Eina miró la gema en su mano. Tenía inscripciones extrañas. Las reconoció de inmediato. Runas. Era una de las piedras rúnicas, un recurso nuevo y conocido en horario. Ya sabía que Bell era su creador. Pero ella no extendió la mano para tomarlo. Bell-kun, solo soy una recepcionista normal.
Incluso con algo así, no me serviría de mucho. Después de conocer a tantos aventureros, Eina ya estaba familiarizada con lo que las piedras rúnicas podían hacer. Mejorar la nitidez de las armas, lanzar pequeñas bolas de fuego, aumentar temporalmente los atributos físicos, todo lo cual no tenía nada que ver con su trabajo. Belle negó levemente con la cabeza. Extendió la mano, tomó con cuidado la de Eina y le hizo un pequeño corte en la palma con la yema del dedo. Apareció una fina línea de sangre. Luego presionó la gema contra la herida. En cuanto tocó la sangre, la piedra rúnica la absorbió y comenzó a brillar levemente de color rojo. El brillo se desvaneció rápidamente y la gema volvió a su apariencia original. Una vez hecho esto, Belle retiró la gema y trazó suavemente unas líneas en la mano de Eina. El pequeño corte sanó al instante. Esta piedra rúnica es diferente a las que se venden en el mercado. Los comerciales son básicos, de un solo uso. Pero este es reutilizable. Tras un solo uso, la gema se vuelve gris. Simplemente coloca una piedra mágica junto a ella. Absorberá la energía y recuperará su color original. Una vez que lo haga, podrás volver a usarla. Al activarse, oculta por completo tu presencia. Mientras no tengas contacto directo con los demás, nadie notará tu presencia. Esta piedra rúnica es tu última red de seguridad. Originalmente, Belle había creado este tipo de piedra rúnica para su propia diosa y para Hefesto, para usarla en situaciones de riesgo vital. Desde el principio, no tenía intención de hacerla pública. Si se corría la voz, surgirían demasiadas complicaciones. Señorita Eina, esta es mi manera de decirle gracias. Él siempre había recordado su ayuda. Cuando ella modificó secretamente su archivo dentro del gremio, eso solo fue suficiente para justificar este gesto. Belle-kun, Eina no quería aceptarlo. Podía ver cuán especial era esta piedra rúnica. Pero después de escuchar las palabras de Belle, no pudo rechazarlo. Entonces lo aceptaré. Gracias. Así se forman los vínculos en una sociedad basada en la confianza y el apoyo mutuo. Señorita Eina, esta piedra rúnica funciona de forma diferente a las estándar. Debe activarla con su propia sangre. Belle giró la gema, revelando una punta afilada en la base. Presionarla contra la piel fácilmente sacaría una gota de sangre. Además, esta piedra rúnica ahora está ligada a tu sangre. Nadie más puede usarla. Por favor, tenlo en cuenta. Entiendo. Eina respiró profundamente y apretó fuertemente la gema en su mano. Chapter 174. Chapter 174. Wolf's Resolve, bonus. Bueno entonces, señorita Eina, me voy ahora. Tan pronto como dijo eso, la figura de Belle comenzó a desvanecerse, desapareciendo justo frente a los ojos de Eina. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, la visión repentina la sobresaltó. Belle-kun. Ella gritó vacilante, pero la habitación permaneció completamente en silencio. Eina miró instintivamente hacia la puerta, entonces sus pupilas se encogieron bruscamente. El cartel de en uso, que hacía unos momentos estaba colgado en el exterior, ahora estaba colgado en el interior. ¿Ya se fue? Se quedó paralizada en el sofá durante 30 segundos antes de recobrar el sentido. Lentamente, bajó la mirada hacia la piedra rúnica roja que tenía en la mano. Entonces, esto es lo que Belle-kun quiso decir con ocultar su presencia, hacer que nadie a su alrededor lo note. El efecto la dejó realmente atónita. Ella lo había estado observando todo el tiempo, y aún así Belle había desaparecido, poco a poco, justo frente a ella. No se había oído ni un solo sonido. No percibió nada inusual. Pero la persona que había estado en la habitación hacía un momento simplemente había desaparecido. Esto es realmente algo extraordinario. No es de extrañar que Belle-kun dijera que esta era una medida de seguridad de último recurso. Nunca esperó nada a cambio de la ayuda que le brindó a Belle al principio. Pero ver lo lejos que había llegado en tan solo un mes, ya empezando a hacerse un nombre en horario, superó sus expectativas. Es más joven que yo, y aún así, ya es capaz de algo así. Eina siempre se había sentido un poco incómoda cuando se trataba de Evilus, pero ahora, sosteniendo la piedra rúnica en su mano, sintió una profunda sensación de seguridad. Aún no sabía qué le deparaba el futuro a horario. Pero al menos, ahora sabía que estaría a salvo. Y esa seguridad había venido de un chico más joven que ella. Después de dejar el gremio, Belle pasó desapercibido para todos. Las multitudes realmente eran la mejor tapalera.
Mézclate con el resto y rara vez te encontrarían. Manteniéndose tan cauteloso como siempre, Barry se dirigió directamente a la familia Hefesto. No la tienda, sino su territorio real. En comparación con la familia Loki, la familia Hefesto mantenía un perfil mucho más bajo. Pero una vez dentro, el sonido de martillazos y forjas resonaba en el aire. Barry ni siquiera miró a los guardias de la puerta. Simplemente entró. Con un ligero movimiento de sus dedos, una sutil ola de energía recorrió toda la familia Hefesto. La encontré. Barry instantáneamente localizó la ubicación de Hefesto-sama y se dirigió hacia allí. «Welf, ¿no vienes?» La voz de Tsubaki, el capitán de la familia Hephaestus, llamó la atención de Barry. En ese momento, el atrevido medio enano estaba regañando a un aventurero claramente nuevo. Su cabello rojo brillante combinaba con su naturaleza fogosa y desenfrenada, y era tan salvaje como parecía. Welf Crosso. Sus antepasados habían salvado a las hadas y fueron bendecidos con su poder, otorgándole la capacidad de forjar espadas mágicas. El propio Welf poseía este talento e incluso podía ejercerlo al máximo, pero decidió mantenerlo oculto debido a sus creencias personales. Tu habilidad para fabricar espadas mágicas supera la mía. ¿Por qué insistes tanto en esto? Ella no podía entender del todo la filosofía de Welf. Las espadas mágicas eran herramientas prácticas que podían sustituir hechizos. Un simple golpe desataba poder mágico, lo que las hacía muy codiciadas por los aventureros. Incluso con usos limitados, seguían siendo inmensamente populares. ¿No está bien no hacer espadas mágicas? ¿No son las piedras rúnicas la nueva tendencia en horario? Se supone que pueden reemplazar las espadas mágicas, ¿verdad? ¿No preferiría la mayoría comprar piedras rúnicas? Incluso ella sintió que le venía un dolor de cabeza solo por decirlo. Puede que sea cierto, pero las piedras rúnicas solo son comparables a las espadas mágicas comunes. Aún están muy lejos de las de primera categoría. Pero Welf no parecía preocupado. Las piedras rúnicas eran innegablemente poderosas. No solo eran asequibles sino que su efectividad era impresionante. Forjar incluso una espada mágica básica requería materiales que costaban al menos 1 millón de balis. Una espada bien hecha podía venderse fácilmente por 2 millones. Sin embargo, las piedras rúnicas podrían alcanzar ese mismo nivel de poder, a veces incluso por menos. Claro, las espadas mágicas de mayor grado aún conservan su filo, pero las básicas ya han sido completamente reemplazadas por piedras rúnicas. Honestamente, el poder explosivo de docenas de piedras rúnicas utilizadas a la vez podría incluso rivalizar con el de una espada mágica de primer nivel. Había un destello de emoción en los ojos de Welf. La aparición de las piedras rúnicas lo tomó por sorpresa, pero le dio la bienvenida. ¿Las espadas mágicas serían reemplazadas por piedras rúnicas? ¿Y qué si lo fueran? A Welf le pareció alentadora esa idea. Si las piedras rúnicas siguieran ganando popularidad en horario, el día en que reemplazaran por completo a las espadas mágicas no estaría muy lejos. Como las piedras rúnicas eran consumibles, Welf aceptó plenamente esa clasificación. De hecho, creía que era positivo que las piedras rúnicas sustituyeran a las espadas mágicas. Después de todo, las espadas mágicas ya eran consideradas consumibles. Si las piedras rúnicas podían cumplir esa misma función, ¿no encajaba a la perfección con su filosofía? Y lo que es más importante, el poder combinado de docenas de piedras rúnicas podría realmente rivalizar incluso con el de las mejores espadas mágicas. Tsubaki miró a Welf, exasperada. No podía negar esa clase de fuerza destructiva, pero las espadas mágicas aún tenían ventajas que las piedras rúnicas no tenían. ¿Cuántas piedras rúnicas crees que alguien puede llevar? ¿Qué es más fácil? ¿Llevar un montón de piedras rúnicas o una sola espada? Quizás la potencia de fuego sea similar, pero ¿has considerado cuánto equipo puede llevar realmente un aventurero? Y además, una espada mágica de primera calidad no se rompe con un solo golpe. Las piedras rúnicas no pueden competir con eso. Ella intentaba con todas sus fuerzas razonar con él, pero Welf no estaba dispuesto a aceptarlo. Capitán, ¿de verdad cree que la persona que hizo las piedras rúnicas no sabe eso? Claro que sí. Probablemente aún no hayan lanzado las más poderosas. Si lo hicieran, las piedras rúnicas podrían reemplazar por completo a las espadas mágicas. Su tono inflexible le provocó a Tsubaki otro dolor de cabeza. Ella entendió lo que quería decir.
Pero aún así, esas piedras rúnicas más fuertes aún no habían salido, ¿verdad? Tu pensamiento está seriamente distorsionado. Si las piedras rúnicas son consumibles, ¿no puedes pensar en las espadas mágicas de la misma manera? El comentario de Tsubaki hizo que la mirada de Welf se agudizara instantáneamente. Capitán, no creo en absoluto que las espadas mágicas sean consumibles. No puedo aceptar la idea de que existan solo para ser destruidas. Ella lo había oído muchas veces antes y había intentado muchas veces hacerle cambiar de opinión, pero este obstinado recién llegado permaneció inquebrantable. Chapter 175. Chapter 175. Epaestus Grip, bonus. La mentalidad de un espectador, ¿eh? Belly quedó ligeramente impresionado por los ideales de Welf. En un mundo pacífico, ese tipo de pensamiento podría funcionar, pero en un mundo tan caótico como este, era simplemente una ingenuidad absurda. La supervivencia y el deseo de mejorar la propia vida. Eso es lo que impulsó a la mayoría de los aventureros a seguir adelante. Para aquellos aventureros que luchaban por un futuro mejor, la ideología de Welf era nada menos que delirante. Las armas eran armas. ¿Qué sentido tenía disfrazarlas? Las espadas mágicas existían para brillar intensamente, aunque fuera solo por un breve momento. Sin embargo, el mismo herrero que los creó decidió negar ese propósito. Forjó espadas mágicas, solo para rechazar su función principal, dejándolas acumulando polvo en el almacén, borrando gradualmente el significado mismo de su creación. Quizás eso fue aún más desperdicio. Si en el futuro no puede comprender esto, será difícil para él llegar a ser un verdadero gran herrero. Un arma es un arma. Su propósito es servir como uno solo. Negarse a crear armas solo porque se rompen es como negar lo que es un arma. Personas así no están hechas para ser artesanos de renombre. Aún así, Belly comprendió que las personas que sostenían esos ideales a menudo tenían el privilegio de ser egoístas. Y Welf Crocho era uno de esos pocos privilegiados. Como descendiente de la línea Crocho, poseía el excepcional don de forjar poderosas espadas mágicas. Fue precisamente ese talento el que le dio el lujo de elegir. El talento, después de todo, era una especie de fortaleza. Como alguien cuyo talento fue adquirido, Belly no tenía derecho a juzgar. Por ahora, Welf podía permitirse aferrarse a esa creencia. Pero un día, se daría cuenta de cuánto lo frenaba. Solo entonces pudo llegar a ver cuán tonta era realmente su terquedad. Aún así, Belly no tenía planes de interferir. Honestamente, no era un gran problema. Si Welf no conseguía compañeros a través del gremio, eventualmente recurriría a sus superiores dentro de la familia. Los aventureros de horario no desperdiciarían sus vidas solo para aferrarse a un ideal, ¿verdad? Al menos Belly no pensaba que nadie fuera tan tonto. A menos que su identidad, estatus o creencias les hicieran imposible dar marcha atrás. Pero nadie en esa posición abandonaría su rol simplemente por un ideal. Belly les dirigió una última mirada y luego se dio la vuelta, dirigiéndose directamente a la habitación de Hefesto-sama. En la puerta, disipó la magia y golpeó suavemente. ¡Ah! Adelante. Al oír la voz que provenía del interior, Belly intervino. Hefesto, sentada en la habitación, miró instintivamente hacia la puerta. Al ver aparecer la figura inesperada, se quedó paralizada por un instante, pero no pudo evitar sonreír. ¿Por qué estás aquí? Esa sonrisa radiante hizo que Belly se congelara. ¡Qué reacción tan linda, Tilde! Hefesto no pudo evitar reír, desviando su atención de las facturas de hoy al chico que estaba frente a ella. No fuiste muy atrevida esa mañana. ¿Por qué eres tan tímida ahora? La cara de Belly se tornó un poco incómoda. Quizás un tipo desvergonzado habría manejado esto con más calma. Hefesto-sama, ¿realmente solo? Miré un poco. ¿Ah, sí? ¿En serio? Con una suave risita, Hefesto tiró suavemente del cuello de su camisa. Era una sencilla camisa blanca, pero ahora el botón superior estaba ligeramente desabrochado. ¡Oh, mierda! Los ojos de Belly se desviaron nuevamente. El control de la mirada nunca fue fácil. Algunos movimientos llamaron naturalmente la atención y, una vez más, sus ojos se desviaron sin permiso. Pero lo que le esperaba solo trajo un matiz de decepción a su rostro. Él no vio nada. Aunque miró bastante rápido, su mirada no vio nada remotamente impresionante. PFFT tilde al notar la reacción de Bella, Hefesto se echó a reír.
Claro que no se había desabrochado el cuello. No era tan tacaña. Aún así, la reacción del chico fue simplemente divertida. Una sola finta, y lo tenía atrapado. Pequeño pervertido. Tu mirada definitivamente se desvió. ¿Eso fue? ¿Vas a decirme que fue un reflejo incontrolable? Ver a Belle sin palabras avivó aún más la travesura en el corazón de Hefesto. No pudo evitar querer provocarlo aún más. Ella dejó a un lado sus papeles, dio un paso adelante y se paró cara a cara con Belle, encontrándose con los ojos carmesí ocultos debajo de su capucha. Ella extendió la mano, se quitó la capucha y lo miró directamente a los ojos. Mirar la belleza de una diosa, realmente eres un pequeño pervertido. Realmente no pude evitarlo, mis ojos simplemente se abrieron. Belle instintivamente intentó retroceder, pero tan pronto como dio un paso atrás, una mano agarró la parte posterior de su cuello y tiró de él hacia adelante. Antes de darse cuenta, estaba mirando directamente a los ojos de Hefesto-sama. Pum, pum. Su corazón dio un vuelco. Hefesto captó la sutil reacción con facilidad. Sus ojos brillaban con diversión y un toque de alegría. Ella apretó su agarre y lo atrajo hacia sí, inclinando la cabeza hacia abajo. Recuerda esto bien. Si codicias a una diosa, recibirás un castigo severo. Y tratar de aprovecharse de uno, eso no es algo que se pueda hacer tan fácilmente. Castigado, ¿no se supone que debería ser al revés? Belle podía sentir que sus roles se invertían. ¿No debería ser él, como el hombre, quien lidere aquí? ¿Por qué Hefesto de repente tomó el control como una anciana mandona? Aún así, no podía negarlo. Realmente se sentía dispuesto pero impotente. Simplemente no tenía experiencia con este tipo de cosas. No sabía cómo responder, ni siquiera qué decir. Después de un rato, Hefesto finalmente lo soltó. Solo entonces se dio cuenta de que ella todavía llevaba la máscara en el lado derecho de su cara. Hefesto-sama, ¿todavía lleva puesta su máscara? Sí, después de tantos años, se siente extraño no hacerlo. Se pasó los dedos por la mascarilla que tenía en la mejilla. Lo que dijo fue claramente una tapalera. La verdadera razón por la que todavía usaba la máscara era simple. Simplemente no quería mostrarla todavía. Después de hablar, captó la mirada perpleja en el rostro de Belle, dándose cuenta de que no lo entendía. Ella extendió la mano y le tocó suavemente la cara con un dedo. Además, no quiero que mi cara curada cause problemas innecesarios. Chapter 176. Chapter 176. Tree Amulets, bonus. La mejilla derecha de Hefesto no era un secreto entre muchos dioses. A pesar de que había vuelto a la normalidad, todavía usaba una máscara para evitar llamar la atención innecesariamente. De lo contrario, definitivamente terminaría siendo observada por un enjambre de dioses curiosos. No soy como Loki o Freya, siempre ansiando ser el centro de atención. Aunque mi mejilla derecha ya se haya curado, solo tú y Hestia lo sabéis. Ni siquiera un solo miembro de la familia Hefesto se había dado cuenta. Hefesto-sama, no pensé que fuera de los que ocultan cosas como yo. Belle nunca imaginó que Hefesto-sama tuviera esa costumbre. Al oír eso, Hefesto puso los ojos en blanco con cierta exasperación. No compares mi deseo de privacidad con tu tipo de escondite. Simplemente no me gusta que la gente sepa tanto sobre mi estado actual. Los dioses rara vez cambiaban, así que incluso el más mínimo cambio en ellos llamaba la atención de inmediato. Hefesto estaba seguro de que si alguno de los dioses se enteraba de su situación, la observaría atentamente e intentaría descubrir la causa del cambio. En realidad, ni siquiera haría falta mucha investigación. Solo necesitaban ver con quién interactuaba habitualmente. Si no había cambiado en el pasado, podrían eliminar a esas personas por completo y luego simplemente comprobar si había alguien nuevo en su vida. La respuesta vendría fácilmente. Por eso, ya fuera por su propio bien o por el de los demás, Hefesto no quería que nadie descubriera que su mejilla derecha se había recuperado. Al ver que Belle todavía parecía desorientado, Hefesto dejó escapar un pequeño suspiro y se acercó para pellizcar firmemente la mejilla del pequeño pervertido. ¿Y bien? ¿Qué te trae por aquí de repente? Sinceramente, a Belle le daba un poco de vergüenza mencionarlo. Se había tomado muy en serio las palabras de Hefesto-sama, sobre todo lo que había dicho sobre la bendición. Fue esa bendición que dejó en su rostro, combinada con su repentino cambio de comportamiento, lo que hizo que Belle sintiera que no había sido una broma. Después de todo, ¿un dios realmente bromearía sobre algo así?
Hefesto era un dios de la artesanía, no una diosa de la belleza. No había ninguna razón para que ella se burlara de él solo para obtener una reacción. Así que tal vez, esa bendición de la diosa en realidad no fue solo un gesto lúdico. ¿Qué pasa? ¿Te colaste aquí y ahora ni siquiera puedes hablar? Hefesto tenía una idea bastante clara de lo que pasaba por la cabeza de Belle. Claramente, le había dado demasiadas cosas de golpe. Aún así, su reacción fue bastante divertida. Hefesto-sama, hice algo hoy, algo que me ayudará a mantenerme con vida. Como dios de la artesanía, Hefesto sabía exactamente lo que implicaban las herramientas para salvar vidas. El equipo sólido era la mejor protección, pero eso era algo que solo decían los herreros. Belle, en cambio, se especializaba en magia. Sus creaciones solían ser piedras rúnicas. Es por eso que Hefesto no pudo evitar sentir un destello de anticipación. El rostro de Belle se crispó levemente mientras ofrecía un recordatorio. Hefesto-sama, en realidad es solo una pequeña creación. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? Hefesto sabía perfectamente lo versátil que podía ser el dominio de Belle de la escritura mágica. Lo que fuera que hubiera creado esta vez, sin duda, no sería nada común. Bajo la ansiosa mirada de Hefesto-sama, Belle sacó 3 talismanes. Pero esa mirada demasiado expectante en sus ojos hizo que Belle sintiera que lo que sacó a relucir parecía bastante poco impresionante. Son solo 3 talismanes especialmente elaborados. Por favor, no se haga demasiadas ilusiones, Hefesto-sama. Aún así, eso no disminuyó en lo más mínimo el interés de Hefesto. Belle solía fabricar piedras rúnicas. Era raro verlo fabricar talismanes. ¿Por qué talismanes? Las piedras rúnicas son algo incómodas de llevar. Nunca he hecho talismanes, así que nadie sospecharía que son obra mía. Así que ese era su punto de vista. Hefesto asintió con complicidad. Ella se había estado preguntando por qué los convertía en talismanes, sobre todo los que no tenían escritura mágica. Al observar más de cerca los talismanes, vio que tenían caracteres comunes que cualquiera podía leer, no escritura sagrada. Cada uno tenía inscrita una sola palabra: transferir, ocultar y sustituir. Belle cogió el que estaba marcado como transferencia. Este es para teletransportación direccional. Después de usarlo, hay un tiempo de recuperación antes de poder usarlo de nuevo. Le incorporé un script que le permite absorber maná pasivamente, así que puedes dejarlo así. Después de 1 hora, estará listo para usar de nuevo. A continuación, cogió el talismán ocultar. Este oculta tu presencia y aura, igual que mi forma habitual de moverme. Tras activarlo, incluso si chocas con alguien, no lo notará. Además, tiene tiempo de reutilización y se autocarga con un script de recolección de maná integrado. Ambos son talismanes de uso activo. Solo necesita derramar su sangre sobre ellos, Hefesto-sama. Después, un pequeño uso de poder divino los activará cuando sea necesario. ¿Responden a mi poder divino? Es una medida de seguridad interesante. Claramente, eso era para evitar que alguien más los utilizara. Sin dudarlo, Hefesto sacó una aguja de su cajón, le pinchó el dedo y untó su sangre en cada talismán. Ante sus ojos, la sangre fue absorbida rápidamente, dejando el exterior de seda blanca limpio e intacto. De repente, el talismán sustituto, que aún no había sido explicado, reaccionó absorbiendo su sangre, formando una débil conexión con Hefesto. Era sutil, pero ella podía sentirlo. Ella tomó el talismán sustituto, lo estudió cuidadosamente e inmediatamente sintió algo inusual. Su mirada se dirigió hacia Belle, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Un talismán que sustituye la muerte? ¿De verdad lograste crear algo así? No, lo que hiciste funciona con los dioses. Normalmente, cuando un dios del Genkai sufre una herida mortal, se activa un hechizo de repatriación forzada, enviándolo de vuelta a Tenkai. Pero este talismán podría absorber ese golpe fatal en lugar del dios. A Hefesto se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Esta pequeña pervertida probablemente no comprendió el verdadero valor de este talismán, pero sí. Si alguna vez se hiciera público, los dioses perderían la cabeza peleando por ello, sin importar el costo. Chapter 177. Chapter 177. A Choice Between Reason and Emotion, bonus. Invertir causa y efecto. Es una aplicación más avanzada de la escritura rúnica. Redirige el daño que el usuario recibiría al talismán.
Supera por completo el umbral fatal que normalmente desencadenaría la repatriación forzada de un dios, permitiendo que el talismán absorba el golpe mortal en su lugar. Podría llamarse trampa, pero para Bella, esta era la mejor manera de garantizar la seguridad de Hefesto. Transferir y ocultar se pueden usar manualmente, pero sustituir es diferente. Se activa automáticamente. En cuanto te encuentres en peligro real, el talismán sustituto se activa y activa transferir y ocultar simultáneamente, lo que garantiza que te lleven a un lugar seguro. Y por seguro, Bell naturalmente se refería al territorio de la familia Estia. Como fortaleza construida enteramente por sus propias manos, era prácticamente impenetrable para los forasteros. Para un mago, el lugar más seguro siempre era la fortaleza que él mismo construía. El dominio de Bell ni siquiera se inmutaría ante algo como el enfoque explosivo de Kiritsugu Emiya. Las barreras externas estaban diseñadas para absorber el daño, e incluso ese daño absorbido podía convertirse en energía utilizable. Por eso Bell estaba absolutamente seguro de que el territorio de la familia Estia era la fortaleza más segura de todo Horario. Hefesto miró el talismán en su mano y no pudo evitar suspirar con admiración. Realmente puedes lograr algunas cosas increíbles. Ella creía que entendía de Bell bastante bien, pero este niño siempre lograba sorprenderla. ¿Te das cuenta de cuántos dioses estarían dispuestos a darlo todo solo para tener en sus manos un talismán como este? Sí. Por supuesto que Bell lo sabía. Pero nunca tuve la intención de revelar esto al público. Hefesto-sama, ya debería saberlo. Jamás vendería algo que pudiera amenazarme ni nada que le diera a otras facciones una ventaja garantizada. Esto no es un negocio. Es un suicidio lento. Para Bella, los negocios eran los negocios. Y si querías mantenerlo, no podías ser demasiado calculador ni codicioso. Dicho esto, antes de hacer cualquier negocio real, Bell siempre examinaba lo que podía ponerse en el mercado de forma segura, eliminando todo aquello que pudiera suponer una amenaza para él. Hefesto exhaló suavemente, pensando para sí misma. Este niño realmente sigue siendo cauteloso, y dejó ir el pensamiento. Tienes razón en hacerlo. Siempre hay unos cuantos dioses inquietos buscando diversión, y la forma en que la buscan es francamente repugnante. No mencionó nombres, pero era obvio que se refería a los dioses retorcidos que se deleitaban en causar problemas en Horario. Como era una de los suyos, comprendía exactamente cómo funcionaban sus mentes. Al final, los dioses no estaban divididos entre el bien y el mal. Eran solo un grupo de lunáticos aburridos que buscaban algo para entretenerse. Si le diéramos algo así a esos lunáticos, se volverían aún más locos que antes. Hefesto miró el talismán que tenía en la mano. Su ánimo estaba aún más animado que cuando recibió por primera vez un artefacto que le salvó la vida. Aún así, no se había olvidado del pedido que Finn había entregado ese mismo día. Si no hubieras aparecido hoy, en realidad estaba planeando ir a buscarte. Aquí, Loki hizo que Finn trajera el pago completo. ¿El importe total? Creía que solo era el depósito. ¿Cuál es la diferencia? Que Loki pague el precio completo es básicamente su forma de intentar conquistarte. Espera que esto lleve a una cooperación a largo plazo. Generar confianza nunca está de más. Al escuchar eso, Bell no vio ningún problema en ello. La verdad era que aún no había madurado del todo. Lo que más necesitaba ahora era tiempo y los recursos que le ayudaran a crecer rápidamente. La próxima tanda de dibujos de gacha prometía todo tipo de cosas buenas. Esencias artesanales poderosas, tal vez incluso espíritus heroicos. Por supuesto, si lograra invocar una carta de espíritu heroico, tendría que estar preparado para extraer una parte del concepto del origen del espíritu ya que estaría incompleto. Aún así, incluso un origen espiritual parcial sería un impulso increíble para él en esta etapa. Hefesto se volvió hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó una bolsa de dinero. Se acercó y se la entregó a Bell. Este es el importe total. Bell revisó el interior de la bolsa y confirmó que efectivamente era la suma total. Guardó la mitad, 790 millones de balis, en su espacio de 4 dimensiones y luego devolvió la bolsa a Hefesto-sama. Lo he verificado. Es el pago completo. He cobrado la mitad, me queda la otra mitad. Hefesto meneó la cabeza levemente mientras recuperaba la bolsa. ¿No estaba todo destinado para ti? Hefesto-sama, estos son negocios. Y los negocios se basan en reglas.
Desde el principio, se había acordado que Bella obtendría el 55% del trato de la piedra rúnica. No había forma de que pudiera echarse atrás. Si faltaba a su palabra por algo así, ¿cómo podría volver a enfrentarse a la familia Hestia? ¿Y si es mi patrocinio? Ella miró la bolsa con una sonrisa brillando en sus ojos. Bella hizo una pausa por un momento antes de dar su respuesta. Emocionalmente, probablemente debería aceptarlo. Otilde fue agradable escuchar eso. ¿Y racionalmente? Racionalmente hablando, nuestra familia no necesita tanto dinero. Bella ciertamente quería los casi 1,6 mil millones de balis, pero después de su última experiencia, entendió una cosa. Gacha no era algo que se pudiera hacer apresuradamente. Cuanto más fuerte era la esencia artesanal, más difícil era absorberla. Incluso si consiguiera una esencia de artesanía de alto nivel, no se convertiría necesariamente en un poder utilizable de inmediato. Si no se cumplían sus condiciones fundamentales, el proceso de aceptar una esencia de artesanía podría causar todo tipo de complicaciones. Pero eso era normal. Gacha ya le había dado un atajo enorme. Era lógico que para usarlo se cumplieran ciertas condiciones. Debido a eso, tuvo que espaciar cada intento de Gacha y no podía robar demasiadas cartas a la vez. Simplemente no sabía si su cuerpo podría soportar recibir más de una cierta cantidad de esencias artesanales. Al ver que Bella había dejado clara su postura, Hefesto no lo presionó para que eligiera entre la emoción y la razón. En cambio, dejó la bolsa de dinero en la mesa detrás de ella y se sentó en el sofá. Bella la observó mientras palmeaba el lugar a su lado. Bella, vamos a hablar. Chapter 178. Chapter 178. Hago desear, Forever Stirred, bonus. Como fue Hefesto quien lo invitó, Bella no pudo negarse. Por supuesto, también tenía muchas cosas que decirle a Hefesto. Así que se acercó al sofá y se sentó a su lado. Bella, Hestia ya me ha contado tu razón para seguir adelante. Bella no se sorprendió demasiado. Al fin y al cabo, entre todos los dioses, Hestia era la que tenía la relación más estrecha con Hefesto y era la que pasaba más tiempo con ella. Naturalmente, compartiría algunos de sus secretos. Era el tipo de cosas que incluso los mejores amigos comunes harían. Entonces, Bella simplemente respiró profundamente y miró a Hefesto más seriamente. Como Hefesto-sama ya lo sabía, y entonces ¿por qué hizo eso? ¿Hacer eso? ¿Te refieres a la bendición que te di? Bella realmente no lo entendía. Si Hefesto ya conocía los sentimientos de Hestia y su propia razón para volverse más fuerte, ¿por qué se involucraría? Al ver la confusión de Bella, Hefesto permaneció tranquilo, sin el más mínimo atisbo de culpa. Si todo lo que quisieras fuera pasar unas décadas con Hestia, entonces, pase lo que pase, no interferiría. Pero tu objetivo es pasar aún más tiempo con ella. Por eso dejé ir esa parte de mí que quería mantenerse al margen. Así que eso fue. No es de extrañar que Bella sintiera que la bendición de Hefesto era tan repentina. No esperaba que la verdadera razón fuera esta. Los dioses tenían una comprensión deficiente del tiempo. Habían existido en el mundo durante tanto tiempo que muchos de ellos ya habían enloquecido. Para ellos, el tiempo era lo más barato y lo más preciado. Barato en el sentido de su tiempo en Tenkai. Precioso cuando se trató de su tiempo en Genkai. Cuando Bella pareció comprender el significado detrás de sus palabras, Hefesto cruzó las piernas, apoyó la barbilla en una mano y se giró para mirarlo. Si estás luchando por más tiempo, entonces no renunciaré a este sentimiento que tengo por ti. Bella no esperaba que Hefesto dijera algo así. Le hizo comprender, una vez más, cuán diferentes eran los pensamientos de los dioses y los humanos. Hizo una pausa por unos segundos. Hefesto-sama, ¿y de verdad no le importa? Si fuera otro dios, sin duda lo haría. Pero si es Hestia, entonces solo puedo admitir que llegué un paso tarde. Ella fue quien te descubrió primero. Yo llegué después. Si hubiera sido más previsora, Hefesto habría arrebatado a Bella antes de que se uniera a la familia Hestia. Pero ni siquiera los dioses podían ver el futuro. Si pudieran, ¿no estarían seleccionando cuidadosamente a los niños más talentosos de Genkai? Hefesto se incorporó y se apoyó en el respaldo del sofá. Girándose ligeramente, acercó a Bella a su lado. La primera vez que sentí algo por ti, fue esa mañana. Pequeño pervertido, ni siquiera pudiste controlar tus ojos tan temprano en la mañana. Echas un vistazo al cuerpo de una diosa en el momento en que te despertaste.
Belle parecía un poco avergonzado. Realmente no había podido apartar la mirada esa mañana. Normalmente, podía controlar sus emociones y su mirada, pero esa mañana, Hefesto ni siquiera estaba despierto. Y para ser justos, él no esperaba que ella estuviera durmiendo allí en primer lugar. Hefesto rió suavemente y le dio un suave pellizco a la mejilla avergonzada de Belle. Por supuesto, eso me hizo pensar que eres un niño un poco pervertido. Ante eso, Belle se apartó de los brazos de Hefesto. Sintió la necesidad de explicarse. Hefesto-sama, en realidad, en ese entonces no hace falta explicarlo. Antes de que pudiera terminar, Hefesto extendió la mano y le cubrió la boca. No es malo que los chicos de Genkai tengan ese tipo de pensamientos. Simplemente me llamó la atención. Toda esa impresión de niña lasciva empezó entonces. Pero después de que me ayudaste con la mejilla derecha, empecé a verte un poco diferente. Hefesto-sama, ¿no es eso simplemente devolver un favor? Estúpido. Hefesto le puso los ojos en blanco. ¿De verdad creía que era tan superficial? Lo que les importa a los dioses es ese instante de conmoción, porque los dioses no cambian. Así que cualquiera que pueda cambiar a un dios queda grabado en nuestra memoria para siempre. Para nosotros los dioses, un latido fugaz significa eternidad. Así es como es, Belle no esperaba que los dioses pensaran de esa manera. Un momento de emoción significaba una eternidad. Esa era realmente la diferencia entre humanos y dioses. Aunque esto no aplicaba a todos los dioses. Una diosa como Ishtar era una clara excepción. Pero para la mayoría de las diosas, ese instante de emoción era un encuentro eterno. Es por eso que los dioses siempre están buscando encuentros en Genkai. Ahora Belle finalmente entendió por qué Hefesto se había acercado a él tan directamente. Y tú no solo esperas unas décadas. Esperas la eternidad. Sus palabras hicieron que Belle respirara profundamente. Realmente estoy persiguiendo la eternidad. Después de haber vivido una vida corta una vez, ahora que tenía otra oportunidad, naturalmente apuntó más alto. Mi objetivo es alcanzar el nivel 10, un semidios. Quiero pasar aún más tiempo con Diosa Sama. Esa era exactamente el tipo de respuesta que Hefesto esperaba oír. ¿Solo Hestia? Antes, solo existía Diosa Sama. Entonces parece que tienes que pensar más cosas. Con eso, Hefesto no dejó espacio para que Belle diera marcha atrás. Si incluso un dios hubiera decidido enamorarse de una mortal, ¿qué excusa tendría un mortal como él para dudar? Yo también quiero pasar más tiempo con Hefesto-sama. Las palabras salieron con torpeza y Belle no pudo evitar sentirse cohibido. Hefesto-sama, esta es la primera vez que siento esto. De repente un rostro se inclinó. Belle se congeló. Unos labios suaves presionaron contra los suyos, congelando sus pensamientos por completo. Cuando finalmente se separaron, un rubor floreció en el hermoso rostro de Hefesto. Está bien ser atrevido. Te doy permiso para tener ese tipo de pensamientos. Chapter 179. Chapter 179. Mai Belle-kun was taken. Bonus. Ya sea en su vida anterior o en esta, Belle siempre había estado solo. En su vida pasada no tenía ni dinero ni poder y al final se quedó completamente solo. Ahora, en esta vida, por fin tenía la oportunidad de luchar por algo, y ya había obtenido el poder que anhelaba, pero que nunca había poseído en su vida anterior. También había conocido a la persona con la que quería quedarse. Pero inesperadamente, en esta vida apareció alguien más. Alguien por quien ahora debía preocuparse. Aparte de Diosa Sama, Hefesto-sama también se había convertido en alguien importante, alguien a quien debía considerar con la misma seriedad. Especialmente después de recibir su bendición, y con ese beso anterior, la naturaleza de su relación se había vuelto inequívocamente clara. Hestia observó a Belle, que había estado distraído desde que regresó, y curiosamente se inclinó para acercarse. Mientras se acercaba, la afilada nariz de Hestia captó una leve fragancia. ¿Eso es perfume? La constatación la puso inmediatamente en alerta. Y al ver lo aturdido que había estado Belle desde que regresó, sus nervios estaban completamente provocados. ¿Quién es? Se suponía que el futuro de su hijo estaría con ella. ¿Qué zorra se atrevió a interponerse en su camino? Hestia estaba de muy mal humor, pero al ver a Belle, reprimió ese sentimiento con fuerza. Lo primero es lo primero. Tenía que descubrir quién era ese espíritu zorro. Belle, mírame.
Diosa Sama. A Belle le tomó un momento reaccionar. Ver esto solo aumentó la preocupación de Hestia. En su corazón, ya estaba maldiciendo a la desvergonzada mujer que molestaba a Belle. Originalmente había planeado mencionarlo con más sutileza, pero ese plan se había ido por la borda. ¿Quién es? ¿Qué espíritu zorro se atrevió a seducir a mi Belle-kun? Belle se puso serio al instante. Miró a la diosa Sama con sorpresa. ¿Podría ella darse cuenta de algo así? Espera, ¿realmente no se dio cuenta de que era Hefesto Sama? Pensándolo bien, no había muchas mujeres con las que interactuara a menudo. Estaba la recepcionista del gremio, la señorita Ina, y luego estaba Hefesto. En cuanto a los demás, para ser sincero, Belle no confiaba en ellos en absoluto. Naturalmente, no tenía contacto real con ellos. Belle-kun. Sobresaltado por lo cerca que estaba de repente, Belle se estremeció, pero antes de que pudiera reaccionar, Hestia le agarró la cara. Belle-kun, dijiste que sí, ¿no? Esta vez, Hestia hablaba en serio. Estaba decidida a eliminar al que seducía a Belle. Fue Hefesto Sama. Hefesto. Los ojos de Hestia se abrieron con incredulidad. Podía entender que otros dioses tuvieran a Belle en la mira. Incluso sospechaba que Freya podría estar intentando robarlo. Pero jamás imaginó que quien intentara robarlo sería su mejor amigo, Hefesto. ¿Por qué Hefesto Sama estaría interesado en mi hijo? ¿No lo había dejado suficientemente claro? No, Hestia pensó que había sido más que clara. Belle-kun, ¿has estado pasando mucho tiempo con Hefesto? Diosa Sama, voy al calabozo todos los días. ¿Cuándo tendría tiempo para pasar largas horas con Hefesto Sama? Eso es cierto. Belle iba al calabozo todos los días. Realmente no tenía tiempo extra para estar con Hefesto. Pero si no habían pasado mucho tiempo juntos, entonces ¿por qué Hefesto puso su mirada en su campana? Solo pensarlo me hacía sentir extraño. Hestia no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Sin embargo, Belle ya sabía el motivo. Diosa Sama, ¿recuerda la mejilla derecha de Hefesto Sama? Claro que lo recuerdo, Hestia se congeló y de repente gritó. Fue ese día. Cierto. Se había olvidado por completo de ello. En aquel entonces, Hefesto actuaba con total normalidad, así que Hestia supuso que le agradecería a Belle preparando algún equipo o algo así. ¿Quién hubiera imaginado que terminaría así? Pero aún así no le parecía bien. Pero es justo eso. Hefesto no es como Freya o Ishtar. Belle dejó escapar una tos incómoda. Diosa Sama, ¿no le dijiste a Hefesto Sama sobre mi objetivo? Dijiste que alcanzar el nivel 10 significa convertirse en un semidios, y los semidioses tienen la misma vida infinita que los dioses. Hefesto Sama dijo que si solo fuera por unas pocas décadas, no se involucraría. Hestia se torció la boca. Así que solo porque le contó a Hefesto sobre el objetivo de Belle, despertó esos pensamientos. No se involucraría solo por unas pocas décadas, sino por una eternidad. Pensándolo bien, Hestia tuvo que admitir que tenía sentido. Los dioses tenían tiempo infinito, pero sus encuentros románticos solían durar solo unas pocas décadas fugaces. Al terminar, muchas diosas regresaban a Tenkai en lugar de buscar nuevos encuentros. Pero si la persona que amaban podía compartir ese tiempo infinito, ¿no era ese el mejor resultado posible para un dios? De hecho, eso era exactamente lo que Hestia había pensado. Cuando se dio cuenta de que Belle había puesto la mira en el nivel 10 por ella, se sintió verdaderamente feliz. Ella entendió por qué Belle lo había hecho. Pero ella nunca imaginó que Hefesto terminaría metido en lo que se suponía que serían solo ellos dos. Hestia yacía boca abajo en su cama, con expresión de tristeza. En ese momento, se sentía increíblemente deprimida. Se suponía que Belle era suya y solo suya. Y ahora, Hefesto había intervenido. Solo pensarlo la hacía sentir fatal. Ella miró a Belle con una mirada llena de tristeza y resentimiento. Belle-kun, ¿estás feliz? ¿Cómo se suponía que Belle respondería a eso? De niño, claro que era feliz. ¿Quién no estaría en una situación así? Pero no podía decirlo en voz alta. Hestia infló las mejillas y suspiró en voz baja. ¿Podría cambiar esta situación? A menos que Belle no alcanzara el nivel 10, no había forma de cambiarlo. ¿Qué piensa Hefesto? Belle dudó por un momento y luego finalmente habló. Diosa Sama, Hefesto Sama dijo, el corazón de una diosa es eterno.
Estia se congeló y luego su rostro se puso rojo. Chapter 180. Chapter 180. Estia's Blessing, bonus. Ja, los sentimientos de una diosa son eternos. Lo había olvidado por completo. Como diosa, y conocida en Tenkai como una diosa virgen, Estia entendía esto mejor que nadie. Las diosas no se dejan influenciar fácilmente. Pero una vez que cambian, es permanente. Por supuesto, esa regla se aplica a la mayoría de las diosas. Alguien como Ishtar es un caso aparte, una excepción entre las excepciones. Realmente no hay muchas diosas en Tenkai que actúen como transporte público. Así que con Hefesto, a quien le habían curado la mejilla derecha, era evidente que se había enamorado. Sumado a lo que había dicho antes, ya había empezado a perseguirlo, sin importar las consecuencias. Ah. ¿Por qué tiene que ser Hefesto quien luche contra mí por él? Frustrada, Estia se dejó caer en su cama. Si hubiera sido otra diosa, no se preocuparía tanto. Creía que Belle podía adivinar fácilmente las intenciones de las diosas que se acercaban con segundas intenciones. Pero Hefesto era diferente. Las otras diosas que observaban a Belle sin duda tenían algo turbio en mente. Pero el problema era que Hefesto se había enamorado de Belle, y claramente sentía algo a cambio. Esto le estaba dando a Estia un serio dolor de cabeza. Si solo fueran unas décadas, ni siquiera se molestaría en competir. No debería haberle contado esto a Hefesto ahora. Estia se arrepintió profundamente de haberle comentado esto a Hefesto. Si hubiera esperado a que Bella alcanzara el nivel 10, quizá todo habría ido bien. Para entonces, nadie podría interponerse entre ellos. Pero ahora, estaba claro que aún no habían llegado a ese punto, y alguien ya había abierto la puerta. Belle-kun, solo imaginarlo trajo lágrimas a los ojos de Estia mientras miraba a su hijo. Belle no tenía idea de cómo responder a la escena frente a él. Diosa Sama, esto podría volverse mucho más complicado de lo que pensábamos. Así que te das cuenta de eso, ¿eh? HMPH. Estia resopló enojada y se alejó de Belle. Ella estaba claramente molesta, pero cuando Belle la miró de espaldas, no pudo pensar en nada que decir para consolarla. ¡Cuaj! Antes de que Belle pudiera decir algo, Estia dejó escapar un suave gemido y se giró levemente, lanzándole una mirada ligeramente resentida mientras él permanecía allí congelado. Belle, ¿por qué no intentas consolarme? Diosa Sama, no sé qué decir ahora mismo. Belle sabía que había hecho algo malo, algo que parecía una traición, pero la verdad era que no tenía experiencia en ese tipo de cosas. Peor aún, ni siquiera sabía cómo habían llegado las cosas a ese punto. Al ver la mirada ansiosa y frustrada en los ojos de Belle, a pesar de que no se había movido, las mejillas hinchadas de Estia se relajaron lentamente. Entonces al menos dime, ¿qué te dijo Hefesto? ¿Qué hizo? Estia sabía que no tenía sentido pensar en lo que ya había sucedido. Tal como Belle había transmitido los sentimientos de Hefesto anteriormente. Cuando una diosa se enamora, es para siempre. Una vez que una diosa decide actuar, nada puede detenerla. Y eso es exactamente lo que más asustaba a Estia. ¿Qué pasaría si Freya ponía sus miras en Belle? Si esa mujer decidiera ir tras él, con su poder e influencia, no se detendría ante nada para arrebatarle a Belle. Menos mal que a Belle no le gusta destacar. Si Freya no dejaba de mirarlo, podría empezar a tener esos pensamientos. Aunque ya ha llamado la atención de Hefesto, solo pensarlo hacía que Estia se enfureciera. Su mejor amiga había ido y le había robado el chico que le gustaba. ¿Qué podría ser más exasperante? Tranquilízate, tranquila, Hefesto no se equivoca. Belle-kun y yo no estaremos juntos solo por unas pocas décadas. Aunque Belle aún no había madurado completamente, a juzgar por su estado, claramente era el tipo de niño que podía crecer rápidamente en la mazmorra. El nivel 10 aún puede estar muy lejos, pero con la familia Loki como trampolín, alcanzar el nivel 6 no debería ser un problema a corto plazo. En cuanto a subir de nivel más allá de eso, dependería de su crecimiento continuo. Pero Estia confiaba en que una vez que llegara allí, Belle tendría muchas formas de esforzarse aún más. ¿Puedo siquiera mencionar esto? Aunque Belle no comprendiera del todo las relaciones, sabía perfectamente que no podía hablar de lo sucedido hoy. Si lo hacía, Diosa Sama podría estallar en el acto. Tras pensarlo, Belle inventó una excusa. Hoy, Hefesto Sama me habló sobre nuestra relación. Los labios de Estia se crisparon. Intentó mantener la calma, pero oír eso la hizo sentir como si la hubieran traicionado.
también mencionó algo sobre la bendición de la diosa. La bendición de la diosa. Hestia sintió instantáneamente como si un prado entero hubiera crecido sobre su cabeza. Aún no había dado el primer bocado al niño que ella misma había criado, y Hefesto ya se había abalanzado sobre él. Hefesto. Ni siquiera yo lo he hecho todavía. Estaba abrumada por el arrepentimiento. Como diosa de la familia Bella, ni siquiera había probado el primer bocado. Su ánimo tocó fondo. La bendición de la diosa, otorgada por una deidad a un hijo de Genkai, era una de las formas más directas de expresar amor. Y ella aún no le había dado su bendición a Bella, pero Hefesto ya se le había adelantado. De repente, Hestia se sentó y se abalanzó sobre Bell. Bell-kun, también te daré la bendición de una diosa. Los pensamientos de Bell quedaron en blanco por un momento debido al movimiento repentino, y en ese breve segundo, Hestia hizo su movimiento. Sus suaves labios presionaron profundamente la conciencia de Bell. Ese momento duró mucho más de lo esperado, hasta que Hestia abrió lentamente los ojos. Bella, mira, esta es mi bendición. Y a partir de ahora, asegúrate de no dejar que cualquier diosa te bendiga. Hefesto era el único a quien Hestia podía tolerar. Al menos conocía a Hefesto y podía manejarla, hasta cierto punto. Mucho más fácil que tratar con Freya. Aún así, Hestia tenía que recalcar esto ahora. Ninguna otra zorra tendría su oportunidad. Si apareciera otro, tal vez no podría soportarlo. En ese momento, eran las diosas que apuntaban a Bell las que la preocupaban, no los hijos de Genkai. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Dale. Neftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki. Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. MC. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Ocer 020. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido, más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben. Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.